Cada uno de nosotros tiene su historia. Cada familia tiene su historia. Cada pueblo, cada nación tiene su historia. Historia con cosas buenísimas e historias con grandes tragedias y grandes dificultades. Y es bueno estudiar la historia, porque la historia nos permite conocer lo que hemos vivido. La historia nos permite entender, comprender lo que estamos viviendo. Y la historia nos permite, en base a la experiencia, crear un futuro mejor, con mejores oportunidades, que es precisamente lo que el pueblo en Guatemala está haciendo. Guatemala, que desde la conquista, pasando por la colonia, ha sufrido tanto. Independencia que no la hizo el pueblo, sino que la hicieron los grandes ricos, los criollos, y apartaron al pueblo. Y así fuimos viviendo el tiempo de la independencia. Y la historia reciente en Guatemala nos muestra tragedia, engaño, corrupción e injusticia. Es precisamente lo que la palabra de Dios hoy nos quiere decir. Empezando con la primera lectura del profeta Isaías. Dios que tiene su pueblo y lo compara a un terreno. Y ese terreno Dios lo mejora, Dios lo cuida y espera buena cosecha. Pero en vez de tener la buena cosecha con uvas dulces, tuvo uvas agrias. Y ese pueblo puede ser cada uno de nosotros. Ese pueblo está haciendo ahorita Guatemala con gran producción de uvas agrias. Donde se esperaba rectitud, nos dice el profeta, hubo torcedura. Donde se esperaba derecho y justicia, hubo injusticia y corrupción. Por otro lado, en el Evangelio, en esa parábola tan triste, pero al final tan llena de esperanza, Jesús, que había entrado a la ciudad santa de Jerusalén, donde muchísimos dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Y más tarde estaban pidiendo su crucifixión. Estamos prácticamente en la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, donde hubo confabulación, donde hubo persecución y donde hubo sentencia de muerte y lo mataron. Después de haber purificado el templo, el Señor les empezó a hablar del terreno donde se sembraba uva.
el viñedo. Y acuérdense el domingo pasado, el Señor que le dijo a un hijo, hijo, anda, y no fue. Sí, papá, voy a ir, pero no fue. Y el otro que dijo que no iba, pero fue. Ese hizo la voluntad del Padre. Hoy nos habla de esa misma viña, que el Señor la cuida, que el Señor la protege, pero se la dio a unos hombres para que la trabajaran, y cuando fue a pedir cuentas, no le rindieron cuentas. Más bien a los enviados los trataron mal y mataron a algunos. Y todavía queriendo dar oportunidad, pensó, voy a mandar a mi hijo y a ese sí lo van a respetar. Ese es el hijo que viene, es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con el terreno. Hasta ahí llegó la corrupción. Si nosotros comparamos la palabra de Dios con las cosas que hemos estado viviendo en Guatemala, es exactamente lo mismo. Acuérdense de las dictaduras militares donde desaparecieron a mucha gente y no la encontraron y los asesinaron y torturaron. Hoy la técnica ha cambiado. Sacan a aquellos que luchan por la verdad y la justicia y quieren seguir gozando del privilegio pecaminoso que el poder les está dando y caen en corrupción. El pueblo ha dicho basta ya y ha votado para cambiar el sistema. Y las últimas cosas parecen ser con esa persecución que se quieren robar las elecciones, cosa que no hay que permitir. Y no es cuestión de un partido, es cuestión para que Guatemala cambie, porque es la viña del Señor. Y al final, a pesar de toda la tragedia que nos presenta el Evangelio, al final abre esperanza. Les será quitada la viña a esos corruptos y se le dará a aquellos que la hagan producir y sean honestos. Nuestros obispos y tanta gente se ha pronunciado, y tantas instituciones y tantos países, y aquellos que están manifestando, llevando agua, llevando sol, soportando frío, aguantando hambre, pero hay gente que ha sido solidaria, que les ha llevado cositas. Ante todo esto, dicen los obispos que estas son las horas más difíciles desde hace 30 años en Guatemala, en el que el Estado de Derecho se ha subvertido, se ha cambiado, y los obispos manifiestan la indignación ante el acoso y las acciones violentas recibidas por el Tribunal Supremo Electoral, provocados por otros organismos del Estado. Ministerio Público, ya saben ustedes quiénes son. Dicen los obispos que creen que el Estado de Derecho es el sostén fundamental de la democracia republicana a partir de la separación de poderes. Todo esto se está dando porque las distintas instituciones del Estado que deben velar por la Constitución y el bien de los guatemaltecos ha sido cooptado
para la corrupción. ¿Quién está detrás? Ustedes ya saben. Son evidentes las cosas. Por eso los obispos llaman a la Corte Suprema de Justicia y a otras autoridades a que ejerzan sus responsabilidades, y también a quienes les corresponda que asuman la responsabilidad de sus abusos, porque Guatemala ha sido abusada desde hace tiempo y nosotros nos hemos dejado. Ahorita hay señales de esperanza para cambio y hay que luchar por todo eso. Por eso los obispos demandan a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con urgencia su función, al margen de prácticas que van retardando más las cosas para mal, y se pronuncie de oficio sobre la situación de extrema vulneración a la Constitución. Miren un pequeño ejemplo. El CACIF, que es la asociación de las grandes corporaciones de empresarios y de agricultores, no que tienen una manzanita, que tienen las grandes tierras y el financiamiento, que han sido corruptos, la mayoría de ellos, presentaron una demanda, un amparo, e inmediatamente la Corte de Constitucionalidad les respondió para que la policía disuelva las cosas. Ahorita estamos en un problema serio en Guatemala que esperamos que según verdad y justicia se pueda resolver. Y terminan los obispos diciendo, esto es grave. Es la Corte de Constitucionalidad la responsable de defender la Constitución. Si no lo hace, ella será la responsable del deterioro irreversible del Estado de Derecho en el país. Hay que orar, es cierto, mis hermanos, pero hay que actuar. No seamos superficiales. La oración con la obra que hacemos para promover justicia y verdad secunda la acción de Dios. Guatemala es la viña del Señor que ha sido saqueada, que ha sido asesinada. ¿Cuántos niños mueren de desnutrición en Guatemala? Celebrar el Día del Niño con tanta injusticia es ser superficiales, mis hermanos. El Día del Niño se celebra de otra manera, haciendo conciencia, no con vejigas y con un montón de cositas. Necesitamos justicia, necesitamos verdad y tanta realidad buena que nosotros podemos aportar para que las situaciones en Guatemala puedan ir cambiando. Ya nuestros obispos nos están diciendo por dónde debe ir la cosa. Y apoyemos, como nos dice hoy la segunda lectura, dando los frutos de todo aquello que es bueno, que es justo, puro, amable y honroso. Eso es lo que necesita Guatemala.